Hablaremos del poder blando y los dilemas geopolíticos que esto ha traído. Primero, situándonos en la Guerra Fría, donde tenemos una confrontación de la Unión Soviética contra Estados Unidos y la OTAN. Tenerlo en cuenta, ya que Margaret Thatcher, al tumbar aquella ideología de que el comunismo es la salvación y además de aquella economía perdida, tenemos los tratados de libre comercio. Vamos a remontarnos a la caída del muro de Berlín, ya que tiene un significado cultural inmenso y que es importante relevar en el poder blando, que es una de las medidas que utiliza para ejercer una hegemonía y un poder sobre otros países. Del muro de Berlín tenemos la significación de la cultura, del arte y de otros significados. En la Guerra Fría hubo mucho poder duro antes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual hay un cambio en la estrategia y en la forma en que se plantean las guerras, lo que se llama poder inteligente, que es la combinación del poder blando y el poder duro. Tenemos que tener en cuenta la expansión y la idealización que tuvo Estados Unidos, ya que Estados Unidos en el muro de Berlín se pintaba como aquella idea revolucionaria que podía sacar a miles de desempleos, de tener una mejor economía, de una privatización. Ante la caída del muro de Berlín se da esta expansión. Ahora situándonos en una época de pandemia, tenemos que tener en cuenta dos cosas: la articulación y tensión ante los estados multilaterales. En esta época de pandemia tenemos que tener en cuenta la situación de las vacunas, donde el soft power, es decir, el poder blando, se va expandiendo a partir de China y Rusia versus Estados Unidos, siendo China y Rusia los mayores distribuidores de las vacunas, de que China distribuyó en América Latina y el Caribe, principalmente en México, Argentina y otros países, la Sinopharm como 1.904.000 dosis de esta vacuna, mientras que Estados Unidos se estaba negando a esto. Pero Estados Unidos también tiene un soft power, que es la cuestión del poder militar, algo que también tiene que ver con el poder blando, principalmente la democratización. En esto tenemos que Estados Unidos tuvo 4.000 millones de pesos invertidos en América Latina para el desarrollo, para la seguridad y para la anticorrupción. Con el muro es un símbolo de cultura que podemos ver, ya que tenemos que tener en cuenta que se avisó que el muro iba a ser derribado y el muro fue derribado en noviembre de 1989, un día antes de lo planeado, ya que en esto una apresuración porque esto sucediera y tener un choque de cultura, tener una conexión hacia el otro lado y tener oportunidades de trabajo como lo plantea Estados Unidos. Por eso también la utilización de las imágenes. Con el poder blando podemos tener una especificación, ya sea en la asistencia económica, en la diplomacia o apoyo de democracias, cosa que hizo Estados Unidos, y en el comercio. En estos tres puntos, el poder blando ejerce ese control que necesita hacia los demás, donde podemos especificar que el poder blando es una significación cultural de ideologías, donde se pinta como lo mejor y ayuda a desarrollar muchas economías, como ha pasado con Japón. Japón ha industrializado demasiado la cuestión del anime, también de su cultura y de los avances tecnológicos. Por eso muchos se plantean aprender su lenguaje, viajar y conocer este lugar, lo cual proporciona grandes cantidades de dinero para la inversión del país. Centrándonos ya en Siria, tenemos principalmente varias cuestiones. En primero, el asunto de la guerra civil, donde tenemos que verlo desde el panorama de la primavera árabe. En la primavera árabe tenemos que tener en cuenta el Internet, la expansión del Internet y cómo se estaba avisando de la situación que pasó en la Guerra Fría, la situación de lo que estaba pasando en el país y cómo se da una liberación y un apoyo a través de diferentes potencias, como la potencia de Rusia y Estados Unidos, quien se encuentra en un enfrentón, por lo cual Estados Unidos apoya en sí esta revuelta para generar una democracia y también una industrialización, principalmente por las cuestiones de diplomacia y también por las cuestiones capitalistas, donde en el comercio Siria cuenta con un gran legado de barriles de petróleo.
Acá también tenemos en cuenta que Rusia e Irán han apoyado principalmente a Siria para que permanezca con su cultura y su ideología, teniendo en cuenta así el Corán escrito por Mahoma y el Islam que se trabaja principalmente allí. En esto tenemos que tener en cuenta que en esta guerra civil se han generado muchos conflictos por la utilización de las armas biológicas o armas químicas. En esto se tiene presente al Assad, que ha perdido territorio y que simplemente su salvación ha sido Rusia e Irak como su apoyo, mientras que Estados Unidos en un momento tuvo una tensión con Putin, el presidente de Rusia, ya que Estados Unidos lanzó bombas al ver que uno de sus generales estaba siendo atacado. Entonces tenemos lo presente que en el 2019, a partir de la defensiva de la muerte de un contratista estadounidense, se actúa frente a esto y se mandan varias bombas. Se tiene presente que crece una disputa entre Trump y Putin. Entonces esta relación se empieza a romper. También tenemos 1.300 informes del Pentágono que dicen que el ejército de Estados Unidos ha lanzado 50.000 ataques a Afganistán, a Siria e Irak. Y Obama, ante su proposición, da una opacidad de impunidad, ya que no se reconoce lo que está sucediendo. El Pentágono en el 2016 se reconocen unas sanciones a una docena de militares. En el 2015 es atacado el hospital de la ONG y hay 42 víctimas mortales. En esto podemos analizar que el poder blando tiene una influencia muy perpetua en la guerra. El poder blando es la utilización de ese control hacia los demás y la manera de ejercer una economía estable, una oportunidad de aprovecharse de otros, porque el poder blando, además de proponer una asistencia económica, la va a cobrar con favores después. Muchas gracias.